y vamos a ponernos de pies. Vamos a leer del 13 al 17. Vamos a tocar todo el resto del capítulo, pero vamos a leer esta sección. Juan capítulo 9, del 13 al 17. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso barro sobre los ojos, y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces preguntaron otra vez al ciego: ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? ¿Es un profeta? Les respondió. Oremos. Padre Santo, Señor, oramos, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe hoy y nos ayude a ver tu palabra de una manera otra vez que nunca la hemos visto, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, y ayúdanos a abrir nuestros ojos a la verdad de tu palabra, Señor. Guíame, Señor, que mis palabras sean palabras de ti, Señor. Todo que se haga y se diga será para tu honra y gloria. Oramos por tu nombre, Cristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asientos. Y el título del mensaje de hoy lo titulé Solo reconociendo tu segura tendrás vista. Solo reconociendo tu segura ceguera. Gracias, hermanos. Yo realmente tengo problemas con el inglés y el español. Solo reconociendo tu segura tendrás vista. Y vamos a realmente tocar el resto del capítulo del 13 al 41, porque es una historia. Y la historia, para tener el contexto, necesitamos verlo en su contexto. No vamos a leer palabra por palabra cada versículo. Vamos a tocar varios textos para hacer los puntos en el contexto. Pero cuando tengan tiempo, otra vez, tomen el tiempo de leerlo completamente. Amén. Se recuerda que en los versículos 1 al 12, Jesús sanó a un hombre que estaba ciego y le dio vista. Y la gente no podía interpretar lo que ocurrió con ese milagro. Así que se llevaron al ciego. Vemos en la historia de hoy, comenzando en el 13, llevaron al ciego a los fariseos para que ellos, siendo los líderes, que le pudiera dar una perspectiva y aclarar lo que estaba ocurriendo, este milagro. Los fariseos eran un establecimiento de religiosos que no les gustaban a Jesús. Ellos lo odiaban, principalmente porque él los enfrentaba con su hipocresía. Y eso otra vez. Y ellos también estaban viendo que las personas lo estaban siguiendo a él y ya no lo estaban siguiendo a ellos. Y vemos a ver en el capítulo 12, sí, que tú ves que es una de las razones que ellos están tirándole a Jesús y odian a Jesús, porque están perdiendo la fama que ellos tenían con la gente como liderazgo. Ya el liderazgo estaba pasando de ellos a él. Y la persona que tiene un lugar de liderazgo, otra vez, muchas veces no quieren perder su posición y hacen lo que tienen que hacer. Y eso es algo que hablamos el sábado, el miércoles que pasamos, ¿verdad? El miércoles pasado hablamos de eso. Las personas que tienen una posición a veces pelean y hacen y manipulan y hacen lo que tienen que hacer para aguantar lo que realmente no es de ellos. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Leemos aquí que ellos decidieron investigar este milagro. El propósito de la investigación era para parar lo que estaba ocurriendo,
no quería que esto fuera aceptado como realidad. Y la misma vez querían condenar al Señor Jesucristo. En el texto de hoy vamos a ver que la investigación consiste de 3 interrogatorios. Ellos querían hacer preguntas y investigar y tratar de buscar manera de acusar a Jesús en vez de aclarar a Jesús. Y eso es el problema con los fariseos, ese es el problema con el mundo de hoy. El primer interrogatorio fue y se encuentra en los versículos 3 al 17. Y vemos aquí en el versículo 13 al 15, comenzando aquí, dice: llevaron antes los fariseos al que antes había sido ciego, y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Pero por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y les dijo: me puso barro sobre los ojos, me lo lavé y veo. Simplemente, desde el principio los fariseos han determinado que Jesús era culpable. Mira lo que dice en el 16: pero por eso algunos de los fariseos decían: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos, o entre ellos mismos había división de quién él era. Pero lo único que no aceptaban, no podían aceptar que era el Hijo de Dios, o que él era la persona que clamaba o decía que era. Las leyes sobre el sábado fueron más importantes para los fariseos que un milagro del Señor demostrando su poder de sanar en el día de sábado, que era el día que ellos guardaban. Recuerda que no era una ley de Dios, era una ley que ellos pusieron encima de la ley. Las leyes, la ley no condena que uno sane en ese día. La ley, el día de sábado, reposo, es un día de descansar, pero no es un día que uno, otra vez, si hace algo para ayudar a otro, es pecado. Lo que hicieron los fariseos, que hicieron los judíos y los legalistas, ellos cogieron la ley de Dios y le pusieron leyes encima de las leyes para no romper las leyes. Lo que estaban rompiendo no es ley de Dios, están rompiendo las leyes que ellos mismos pusieron. Y no hacemos eso ahorita nosotros también, ponemos ley, muchos de nosotros le ponemos leyes encima de leyes. A veces le decimos a la gente que no pueden hacer algo, o no hacemos algo porque decimos que eso no es de Dios. Pues la Biblia nunca lo condena. Si la Biblia no lo condena, tenemos la libertad de hacerlo. Yo puedo comer lo que me da la gana, yo puedo comer carne de cerdo, yo puedo comer lo que me gusta, porque la palabra de Dios me da ese permiso. No estamos bajo la ley como creyentes. Vemos que, pero hay muchos cristianos que tratan de hoy en día guardar el sábado legalistamente, aunque la palabra de Dios dice que los días no son tan importantes, o lo que uno come no es tan importante, si lo hacemos para la gloria de Dios. Amén. ¿Por qué nosotros los reunimos los domingos? Porque los primeros creyentes se reunían el primer día de la semana, y era costumbre en ese tiempo, y primeramente ellos se reunían los domingos porque era el día que el Señor resucitó. Nosotros lo que hacemos los domingos es realmente celebrar la resurrección de Jesucristo. Todos los domingos estamos celebrando la resurrección de Jesucristo, y es porque los reunimos. Ahora, si yo decido un día reunirme el sábado o un viernes, ¿es pecado? No, porque la Biblia no dice exijamente que tengo que reunirme el domingo. Es el día que escogimos porque es el día que estamos celebrando la resurrección de Dios. El día que yo digo que tenemos que hacerlo, si no estamos pecando, después yo estoy siendo hipócrita y no estoy de acuerdo en la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado en no caer en las mismas trampas que ellos. Amén. Pero ellos mismos, los fariseos, no podían reconciliar esta aparente violación de la ley
con el poder milagroso de Jesús. Y entonces, dice el 17, entonces preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que tú te abrió los ojos? Es un profeta, les respondió. So, el hombre pudo ver quién él era. Él pudo ver que era más que un hombre. En otras palabras, él debe ser de Dios, está diciendo. Si puede hacer lo que él hizo conmigo. Los fariseos estaban insatisfechos con su respuesta y comienza un segundo integratorio comenzando en el versículo 18. Miren lo que dice en el 18. Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido vista, hasta que llamaron a los padres que había recibido la vista. Otra vez, el objetivo de los fariseos era probar que el milagro era falso. Hasta que ellos puedan probar su caso, ellos van a seguir haciendo preguntas y buscando la respuesta que ellos quieren. Y el 19 dice, y les preguntaron, ¿este es su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Y sus padres respondieron el 20 y el 21. Dice, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Porque a ver, ¿con qué padre no va a saber? Pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntándole a él, ya es mayor de edad. O pregúntale a él, ya es mayor de edad. Y él hablará por sí mismo. Otra vez, ellos no querían decir el nombre de Jesús porque ellos sabían que los fariseos, ya en el versículo 22, vemos que ellos querían ellos expulsar las personas de sinagoga que creían en Jesucristo. So ellos, otra vez, ellos le dijeron lo suficiente, pero no le dieron toda la verdad porque tenían miedo. Otra vez, ser echado excomunicado, hermanos. Socialmente, otra vez, inicialmente, otra vez está descomunicado de un judío. Y estaba hablando con los que se iban a bautizar ayer sobre esto. Un judío que estaba descomunicado, otra vez perdía, estaba socialmente, no tenía contacto con su familia y también no podía trabajar, no tenía nada, estaba solo. Otra vez, imagínate eso, hermanos. Mira lo que dice el 22, dice, los padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Hermanos, la fe pública en Cristo tuvo serias consecuencias para los judíos. La fe pública en Cristo da realmente consecuencias grandes hoy por muchos de nosotros. Pero sin éxito, los fariseos se embarcaron y tuvieron que hacer otra integración o interrogatorio por la tercera vez y llamar para atrás al ciego. Los líderes religiosos estaban perplexados. No podían disputar el milagro, ni podían reconocer que Jesús es de Dios. Si lo hicieran, hermanos, después ellos se vieran como hipócritas o como no sabían lo que estaban haciendo o lo que estaban enseñando, ¿no? Ellos se veían mal. Y ellos mismos fueran humillados si admitieran que Jesucristo es quien Él dice que es y ellos no pudieron verlo. Lo que estamos viendo aquí, que ellos no pueden ver lo que vio el ciego. Ellos no pueden verlo. El ciego, otra vez, puede ver y él reconoce que puede ver. Y él ve que el hombre, otra vez lo llamó un profeta, sobre que es un hombre que viene de Dios. Y ellos no pueden ver eso. Ellos son los líderes y no pueden ver la verdad de quién es Jesús. Eso es humillante, otra vez, especialmente a un líder espiritual que no ves. Pero así hay muchas personas hoy en día, ¿no? Que se llaman líderes.
hay muchos que se llaman líderes que no conocen la palabra de Dios, que no conocen a Dios, que no tienen una relación con Jesucristo. Y se paran dando enseñanzas que no son de Dios, predicando un evangelio que no es evangelio. Tú le preguntas a diferentes personas qué es el evangelio afuera de esta iglesia, y tú le preguntas a 100 personas qué es el evangelio, y va a oír 100 respuestas diferentes, porque para diferentes personas el evangelio son diferentes cosas. Pero nosotros aprendimos aquí que solamente hay un evangelio, ¿no? Y el evangelio es que Jesucristo vino a este mundo, Dios se hizo hombre, tomó cuerpo, hizo hombre, vivió la vida perfecta en nuestro lugar. Él sufrió y murió en la cruz por nuestros pecados. Y Él resucitó otra vez, demostrando poder sobre la muerte y victoria por nuestros pecados. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, ponemos nuestra fe en esa realidad, en esa verdad. No ponemos nuestra fe, no ponemos nuestra fe en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Tenemos que entender eso. En su último esfuerzo, los fariseos llaman al hombre y le dicen, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador, en el versículo 24. En otras palabras, con Dios como tu testigo, di la verdad, este hombre Jesús es un pecador. Porque si lo pueden descreditar, después pueden condenarlo. Si él es que lo está descreditando, ellos pueden condenarlo. Y dice, vemos aquí que, hermanos, que ellos estaban siendo bien engañosos y torciendo la verdad, torciendo las mentes y tratando de traer un resultado que no es la verdad. Hermanos, el pecado causa confusión y engendra ignorancia espiritual. Por eso vemos tantas enseñanzas erróneas, tantas enseñanzas que no son bíblicas. La necedad de ellos los deja a ellos expuestos por las respuestas sencillas, lógicas del hombre. Otra vez, él le da una respuesta sencilla y lógica, y ellos no pueden comprender o no quieren aceptar esa verdad. Aunque, ¿qué es la respuesta de él? Mira el 25, una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Y no podía entender esa realidad, porque estaban ciegos y se mantenían ciegos. Ustedes se recuerdan de ese himno bello que nosotros, yo me recuerdo cantando muchas veces, Sublime Gracia. ¿Ustedes lo conocen? Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Amén, ¿verdad? Que eso sea la realidad en la vida de cada uno de nosotros. Pero hermanos, aunque Él podía ver la verdad, ellos no lo podían ver. Y tú ves que, vamos a ver que Él les responde a ellos con un poquito de sarcasmo. Mira lo que Él le dice en el 27, dice, y Él les contestó, ya les dije, ¿no escucharon? ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Y después ellos siguen el 30 hasta el 33 dice, el hombre les respondió, pues en esto hay algo asombroso, que ustedes, miren lo que le dice, pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien tema a Dios y hace su voluntad, a este oye. Otra vez diciendo que Él no es pecador. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos
a un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no pudiera hacer nada. Otra vez, él está clamando que Jesús es veraz. Él es el quien dice que es. Porque si no fuera así, él no podía hacer nada. El hombre pudo ver esa realidad y ellos no. ¿No lo vemos así hoy en día, hermanos? Hoy en día, cuando somos creyentes, podemos saber cosas que anterior no podíamos saber. Nosotros ahora podemos saber y conocer a Jesucristo de una manera íntimamente, hermanos. De una manera, otra vez, que antes no lo podíamos hacer. Antes estábamos ciegos a Él, ciegos a la verdad. Y antes no importaba lo que nos decían nosotros, hermanos. Nosotros nos negábamos a Él, ¿no? Y rechazamos a esas personas que venían con ese evangelio. Pero ahora lo vemos totalmente diferente. Qué clara y lógica deducción él le dio a ellos, ¿no? A pasar de la evidencia, los líderes religiosos continúan encontrando razones para ignorar lo que es tan claro. Y vemos un mendigo que estaba ciego avergonzar a estos maestros espirituales. Él pidiendo ver lo que ellos no podían ver. Él podía ver lo que ellos no podían ver, hermanos. Los fariseos responden echándolo a él de la sinagoga. Lo botaron de la sinagoga. Mira lo que dice aquí en 34. Ellos le respondieron, tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros. Y tú ves que ya se están jactando en su posición y lo que ellos saben. Y lo echaron afuera. Ellos echaron afuera a un hombre que vio la verdad. Y ellos en oscuridad, otra vez, estaban tratando de aguantarse de la posición que él, y realmente la luz que ellos pensaban que tenían. El que está en la oscuridad y el que está ciego, tú le preguntas a ellos y cada uno de ellos dice que ellos conocen a Dios. Ellos conocen quién es Él. Ellos saben de Dios y te cuentan muchas cosas. Hermanos, el que está ciego, está ciego. Quiere decir que no importa lo que tú le digas, ellos siguen perdidos, hermanos. Y lo van a negar. Y van a pelear. Y van a buscar maneras de encontrar hoyos en tu argumento. Pero la cosa es que el argumento de quién es Jesús, la Biblia es clara, hermanos. El que lo ignora, él tiene que estar ciego y no puede abrir sus ojos a la verdad de quién es Jesús. Pero él fue echado de la sinagoga y ya sabemos las consecuencias de ellos. Hermanos, siendo un hijo de Dios nunca va a ser fácil. La palabra de Dios no enseña que es fácil y no será fácil. Yo no veo ni... Tenemos enseñanza hoy en día de prosperidad que si te pasan cosas malas es porque tú hiciste algo malo. Eso es lo que están ellos acusándolo a él. Él estaba ciego por un pecado que cometió a su familia o algo que ocurrió, pero le pone la culpa a la persona. Y vemos en los primeros versículos que la razón que estaba ciego es por la voluntad de Dios y para que Dios sea gloriado a través de él. Porque Dios usa nuestras circunstancias para su gloria. Pero también enseña la palabra de Dios que para el cristiano la vida no va a ser fácil. No es fácil. ¿Fue fácil para Jesús? No. Mira lo que dice Juan 15, 18 al 21. Dice, si el mundo los odia, y estoy hablando de Jesucristo, Juan 15, 18 al 21. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguen a mí, también los perseguirán a ustedes.
Si guardan mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Las dificultades de seguir al Señor, hermanos, en esta tierra no puede ni siquiera compararse con la alegría futura que será revelada a nosotros. Romanos 8:18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Gloria a Dios, porque nosotros vivimos con la esperanza, hermanos, de dónde vamos a ir, hermanos. Vivimos con la esperanza de estar en la presencia de Dios. Otra vez, lo que ocurre en este mundo, tenemos que entender que es temporal. Y las fricciones de este mundo son temporales. Tenemos que, hermanos, entender que nosotros vivimos para el futuro. Nosotros vivimos para estar en la presencia de Dios. Y vamos a pasar por tiempos difíciles. Y si nunca sufrido, y no otra vez, no estamos hablando de ser un mártir, pero si nunca has sufrido de ninguna manera como creyente, después tienen que preguntarte si soy creyente, si no hago nada, si no ofendo a nadie, si todo lo que digo nadie, debo preguntarme después ¿por qué? Porque Jesucristo ofende, hermanos. Él ofende. Usar el nombre de Él y vivir por Él va a ofender a muchos. Amén. Y a muchos no les va a gustar eso. Mira lo que dice el versículo 35 y 36 en nuestra lectura. Jesús oyó decir lo que habían hecho, que lo habían echado afuera. Y cuando lo encontró, ¿quién lo buscó a él? ¿Él buscó a Jesús? ¿O Jesús lo buscó a él? Él buscó al hombre. Otra vez, recuerda que hablamos de eso la semana pasada. Cuando él fue sanado, él no buscó, él recibió. Y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él le respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? En el 25 él dice, otra vez, vemos aquí que él dice, lo encontró. Él, otra vez, buscó al hombre, demostrando que nosotros nunca vamos a buscar a Dios. Dios siempre nos busca y nos encuentra a nosotros. Jesucristo anterior le dio la vista física y ahora lo busca y le da la vista espiritual, hermanos. Antes que la persona pueda recibir la vista espiritual, y es lo que aprendemos de él, primero necesita reconocer la necesidad. ¿Cómo yo voy a recibir a Cristo si no veo la necesidad, si no veo mi pecado, si no veo mi imperfección, si no veo que yo soy otra vez sucio delante de Dios? Si yo me estoy arrepintiendo, estoy diciendo que yo reconozco mi pecado y necesito que Jesucristo me limpie de mis pecados y voy a dar vuelta y volver a Él. Amén. Y Jesucristo le señaló a esta necesidad a este hombre en el versículo 35. Dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Esencialmente preguntó, ¿has puesto tu fe en el Hijo de Dios que se hizo hombre? ¿Reconoces tu necesidad de un Salvador y estás dispuesto a dar la espalda a tus propios intentos y confiar solo en Él para salvarte? Y el hombre le pregunta a él, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Y la respuesta de Jesús se ve en el 37, dice, Jesús le dijo, pues tú los has visto, y Él que está hablando contigo, ese es. Este hombre era ciego, hermanos, y Jesús no solo le dice, yo soy el Hijo de Hombre, Él dice, tú los has visto. Para no recibir a Cristo tiene que verlo, hermanos. Más temprano, ese día, ese hombre no podía ver nada, pero ahora ha visto al Mesías.
sus ojos ha contemplado al Señor, el Salvador, y él creyó en él. Instantáneamente, ¿qué dice aquí que hizo él? Él se puso a adorarlo a él, a su Señor. Nosotros vivimos de esa manera, porque nosotros estamos llamados a adorarlo a él, en la manera que vivimos. Debemos ser un constante adoración, una vida de adoración a él en todo lo que hacemos, hermanos. Ahora, cuando miramos el versículo 39, en conclusión, vemos que uno que reconoce su ceguera, gracias. Uno que reconoce su ceguera, Jesús le dará ¿qué? Vista. Mira lo que dice el 39, dice, y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. ¿Qué quiere decir eso? Solo alguien que se da de cuenta de que está ciego, desea vista. El que no puede reconocer que está ciego, no va a buscar, no va a querer tener la vista. Solo el que comprende su condición permitirá que Jesús le llene los ojos de barro y lo obedece. Solo cuando una persona comprende su ceguera espiritual, se volverá a Jesús para que Él lo sane a él. Somos ciegos, hermanos. Antes de conocer a Jesucristo, somos ciegos o éramos ciegos. Y una vez que Él nos abrió nuestros ojos, pudimos verlo a Él y recibirlo. Hablamos de ser nacido de nuevo. ¿Y qué quiere decir que uno es nacido de nuevo? Es cuando Jesucristo, otra vez, con las aguas del Espíritu Santo nos lava los ojos y nos lava el cuerpo del pecado. Él nos deja ver, nos quita ese velo de nuestros ojos y podemos verlo a Él. Y cuando nosotros podemos verlo a Él, nosotros recibimos la gracia que nos ofrece a nosotros. Somos nacidos nuevos. Hay una acción humana en la salvación, pero no es iniciada por nosotros, es iniciada por Él. Y la persona que puede ver a Jesucristo, ¿lo va a negar? No, es que no podemos negarlo a Él una vez que lo vemos, hermanos. El que puede ver a Jesucristo va a recibir a Jesucristo. El problema es que muchos ciegos se piensan que pueden ver, como los fariseos. Muchos en el mundo creen que pueden verlo, o que conocen a Dios, o tienen una relación con Dios, y realmente están ciegos. El que cree que lo ve, está ciego. El que reconoce que está ciego, es que va a poder ver. ¿Entiende? Y es lo que dice aquí en el final. Algunos de los fariseos, en 40 y 41, dice, algunos de los fariseos que estaban con él, oyeron esto y dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le dijo, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. El que reconoce que está ciego, otra vez será salvado y lavado de sus pecados. Pero ahora porque dicen que vemos, su pecado permanece. El que cree que ves, nunca verás. Amén. Y hermanos, vivimos en un mundo donde todo el mundo cree que es de Dios. Yo creo que más del 75% de las personas que tú le preguntas te dicen que conoce a Dios. Solamente la persona, por eso es importante, y es algo que yo repito, la persona que se arrepiente de sus pecados, uno que nunca se ha arrepentido de sus pecados, no conoce a Cristo. Es que la Biblia dice, uno tiene que arrepentir su pecado y recibirlo por fe. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo tengo que reconocer mis pecados, tengo que reconocer otra vez la oscureza que está en mí, que sin Cristo no puedo tener salvación. Él tiene que limpiarme a mí. Yo no me puedo limpiar yo mismo. Mis obras no me pueden limpiar. No importa lo bueno que yo sé, no importa si yo me crié en la iglesia o si vengo todas las semanas, o no importa el ministerio que yo he servido toda mi vida, es que no importa nada eso.
¿Cuántos pastores no conocen a Cristo, hermanos? Y se llaman hijos de Dios, pero no enseñan la verdad. Si uno no enseña la verdad, tampoco es hijo de Dios, porque es hijo de Dios, va a enseñar la verdad de Jesucristo. Si yo me puedo parar aquí y enseñar un evangelio que no es bíblico, después tampoco soy de Cristo, hermanos. Solamente el que conoce a Cristo es de Cristo y vive para Él. El resultado es una vida piadosa, una vida otra vez justa, viviendo una vida para Él. Pero eso no es lo que te da la salvación, ese es el resultado de la salvación, hermanos. Yo vivo para Él porque Él me salvó a mí, lo que Él me dio la vista, Él me dejó ver a mí y ahora lo puedo ver a Él. ¿Y quién es Él? O sea, muchas personas como los fariseos, se engañan en creer una mentira, hermanos. Se engañan en creer que son algo que no son. Y cuando uno le pone la verdad delante de ellos en vez de recibirlo y reconocer su condición, lo rechazan. Porque creen que están bien. Yo estoy bien, yo conozco a Dios. Yo, sí, tú otra vez, como no quiero otra vez, arrepentirme de mis pecados y recibir. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Si tienen que hacer la pregunta, después no lo conocen, hermanos. Y vivimos en una era que otra vez tenemos tantas enseñanzas y tantos engañadores en la televisión. Otra vez tú le mandas dinero a alguien, tú pones tu mano en la televisión y te van a decir, es que, hermanos, nada de eso es el evangelio. Si el que te está predicando no te está predicando a Jesucristo crucificado, después, ¿qué se está enseñando, hermanos? Tenemos que cuidar también lo que escuchamos, lo que vemos, y dónde vamos, a las iglesias donde vamos. Hay tantas iglesias engañosas, hermanos, que no enseñan la verdad. Y tenemos que cuidarnos de eso. Otra vez, los fariseos, otra vez, eran las personas que creían que representaban a Dios. Tienen que entender quién ellos eran. Ellos representaban a Dios. Y a todo el mundo alrededor, ellos miraban a ellos como escogidos de Dios, agentes de Dios. Y los seguían a ellos ciegamente. Porque la gente otra vez siempre sigue ciegamente. Pero si lo que ellos dicen va contra la palabra de Dios, después ellos también son hipócritas y son mentirosos y son engañadores. Y tenemos que cuidarnos de eso. Tenemos que otra vez escuchar estas palabras, hermanos, y decirnos a nosotros mismos, yo conozco a Cristo. Yo creo en Él. Yo realmente he reconocido mis pecados, porque uno se arrepiente, está arrepentido de sus pecados. Si nunca te has arrepentido de tus pecados, tú no lo conoces, porque tú sigues caminando en tus pecados, hermanos. No solamente otra vez alzar la mano o repetir una oración, es un arrepentimiento de reconocimiento de que es un pecador y es recibir por fe lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti, hermanos. Quiero terminar con este versículo, hermanos, que leímos hoy, en Juan 9, 35 a 38, y vemos aquí la respuesta del Señor. Y mi oración es que todo el mundo que escuche esto tenga esta misma respuesta. Amén. Dice la palabra de Dios, Jesús oyó decir, en el 35, Jesús oyó decir que lo habían echado afuera. Y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Jesús le dijo, pues tú lo has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Si Jesucristo está viendo tus ojos hoy, hermanos, si Él te está dejando ver quién Él es, recibe la gracia que Él está ofreciendo a ustedes. Mira la respuesta del muchacho. Y entonces dijo, creo, Señor, y lo adoró. Otra vez, vemos ahí que creó la realidad. Él aceptó su condición y también puso su fe en Él. Inmediatamente se puso a adorar a Jesucristo como su Señor. El que recibe a Cristo lo adora porque quiere vivir una vida otra vez sometida a Él, reconociendo que Él es el Rey y ya yo no soy el Rey de mi vida,
Amén, hermanos. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este tiempo que nos ha dado, Señor. Qué bello es tu palabra, Señor. Y en estas historias que a veces la leemos sin entendimiento, vemos tanta enseñanza aquí, Señor. Y también vemos un mundo perdido, un mundo que cree que te conoce a ti, Señor. Y tú te has revelado a todos otra vez que sus ojos son abiertos a tu verdad, Señor. Mi oración es que todo aquí, que esté aquí, Señor, sus ojos estén abiertos. Y si no están abiertos, Señor, que hoy sea el día que tú abras sus ojos, Señor. Que ellos vean a Jesucristo, Señor. Y que ellos reciben por fe la salvación que tú le ofreces a ellos, Señor. Gracias, Señor. Y te adoramos tu nombre. En nombre de Cristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Dios lo bendiga.